Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro. Qué alegría es poder compartir este tiempo, estos momentos con cada uno de ustedes. La verdad que nos emociona poder compartir la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que tiene poder para transformar, que alimenta nuestro espíritu, que guía cada uno de nuestros pasos. Sabemos que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo con un propósito: establecer el reino de los cielos, transformar nuestras vidas, crear ese camino nuevo y vivo a través del cual podemos entrar a la presencia del Padre. Pero este caminar que comenzamos por fe, se tiene que tornar en, ¿no es cierto?, determinarnos a seguir caminándolo por fe, en fe, determinados a vivir en fe. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Qué maravilloso es conocer a Dios, y lo hacemos, Omar, y comenzamos este camino, esta aventura por fe. Sí, aceptamos a Cristo por fe. Nos introducimos a la familia de Dios por fe, nos acerca a la palabra de Dios por fe. ¿Cuántas teorías hay de que no es, de que tiene tantos errores, de que... Sin embargo, cuando uno se acerca con fe, como dice Hebreos 11, Dios es galardonador de los que lo buscan. La palabra de Dios en inglés dice ahí, diligentemente. Amén. Me gusta esa versión porque... los que lo buscan. Y sí. Hay manera y manera de buscar, ¿no? Vos sabés, vos sos experta. Alejandra, por lo general, dice, ¿no lo encontraste? Si lo encuentro yo. Y ya sabemos que hay que ir a buscar de vuelta. Y sí, ahí se encuentra lo que... Buscar diligentemente. Y sí, buscar con fe. Buscar con fe. Las cosas que no se ven. Buscar para encontrar, Ajá. Digo yo. Ok. Buscar para encontrar. Pero es maravilloso, ¿no? Y en estos tiempos, ¿cuánto necesitamos realmente caminar en fe? Uh-huh. Muchos dicen, bueno, vivo por fe y es sinónimo de que no trabajo, y no pueden estar más lejos de lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Es verdad. Porque, bueno, vivo por fe y eso era sinónimo de que denme, manténganme, sí. Y no. Vivir por fe significa creer a lo que Dios me ha dicho en su palabra, que me esfuerzo en esa gracia, uh-huh. que creo que el Señor, ¿no es cierto?, va a estar manifestando y cumpliendo con su palabra, con sus promesas, ¿no es cierto?, en mi vida. Y cuando tomo esa determinación de vivir por fe, ya no vivo por vista, uh-huh. No vivo por lo que mis sentidos naturales me permiten percibir, sino que me elevo a una realidad superior. Que no es negar lo que ven mis ojos o lo que me cuentan o lo que veo en las noticias. No. Es estar por encima de eso y ver más allá de las circunstancias naturales para percibir lo espiritual. Tal cual. Jesús vino y Él cambió la historia. Él no trajo una revolución a la humanidad. Y Él manifestó el poder de Dios, sanando enfermos, levantando a los muertos, multiplicando la comida. ¿No es cierto? Vimos ese poder, y aún ese poder transformador, ¿no es cierto? Y ese mismo poder se quiere manifestar en nosotros. Y como decías, ¿no?
Está lo que vemos, lo que escuchamos en las noticias, pero está también la realidad, esa realidad superior de lo que Dios me dice. No, y Isaías es tan claro al respecto. En Isaías 55 dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Habla de que sus pensamientos son superiores a los nuestros. Aún en Isaías 29, él proclama, ¿no?, que tiene pensamientos de bien para darte lo que anhelás, un futuro, una esperanza. Y la clave está, Alejandra, en aprender a sintonizarme a esa realidad superior y no dejarme ahogar, enceguecer, aturdir por lo que me grita el mundo, mis emociones, mis sentidos naturales, es elevarme a esa realidad superior. Amén. Yo me anoté una frase, ¿no? No permitas que las noticias de actualidad opaquen la noticia más importante. Qué lindo. ¿No? Y que tiene que ver con que Dios nos ama, Sí. Dios cuida de nosotros, de que Dios sigue siendo Dios, Sí, que Él Señor. está en control, no se ha caído de su trono, de que Él prometió cuidarnos, de que Él está a nuestro lado, ¿no? Jesús que nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esas son, ¿no?, las noticias más importantes y relevantes, ¿no es cierto? Porque, como decías, a veces lo que nos gritan en estos tiempos... Los titulares o última hora, urgente, sí. Sí, quiere hacer callar la noticia más relevante, la verdad. Esa verdad que nos trae libertad, nos hace libre de la ansiedad, nos hace libre de la depresión, del temor. Porque cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, esa palabra que es eterna, que cielos y tierras pueden pasar, pero su palabra No pasará. va a pasar. Y ahí es donde nuestro fundamento... Ahora, explica no va a pasar para alguien que por primera vez nos escucha, porque suena como que lo que Dios prometió no va a ocurrir. No, todo lo contrario. ¿Me entendés? Que todo lo que vemos, todo lo que las noticias de hoy van a pasar, mañana Sí. van a dejar de ser noticias, van a cambiar. Sí. El periódico de mañana sirve para empaquetar el pescado. No, ya son noticias viejas Sí. y algo El de hoy. nuevo. Mañana sirve para... Está como los chicos aprendiendo el ayer, el hoy y el mañana. Sí, todo eso caduca, pero la palabra de Dios no. No, permanece y aunque fue escrita hace tantos años y a lo largo de tanto tiempo por diferentes autores, vemos ese hilo, ¿no?, que une cada una de sus partes. Cada una de sus promesas, que son sí y amén en Él. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, pandemia o cuarentena, contagios, hospitales saturados, lo que ocurra no niega ninguna de las promesas de Dios, no tuerce el brazo de Dios, ese brazo sigue extendido con todo poder y autoridad. Sí. Así que sí, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios sigue vigente. Exactamente, va a permanecer y es poderosa, ¿no? Cuando yo recibo esa palabra que le llamamos rema, Ajá. ¿no? Esa palabra que está escrita, pero que hoy Dios me la da para mí. Ujú. Porque tampoco, Como que bueno, salta de las páginas y es una revelación, un descubrimiento para mí hoy. para ahora, para ahora. Porque no es que tampoco andamos repitiendo como loros, ¿no? Las promesas, todas las promesas de Dios. ¿No es cierto? Tenemos que conocer también, ser sabios, conocer la voluntad de Dios. Pero pase lo que pase, yo puedo confiar en el Amén. Señor.
A veces tenemos que pasar por un camino duro, pesado, ¿no? De angustia, de dolor, pero ahí el Señor es nuestro consuelo. Amén. Otras veces el Señor nos dice, bueno, vas a vivir, no vas a morir, ¿no es cierto? Como dice el Salmo, pero gloria a Dios, y declaro esa palabra. Pero cuando una vez que yo la tengo a esa palabra, la tengo que creer, la tengo que confesar, porque, ¿no es cierto?, es ese fundamento firme sobre el cual yo puedo establecer mi vida. Y bueno, Romanos, ¿no? Pablo dice que la fe viene por el oír y justamente oír la palabra de Dios. Amén, amén. Hay que oírla Ajá. y obedecerla Sí. y ponerla por obra. Sí, sí. ¿No es cierto? Incorporarla a nuestras vidas. Sí. Una palabra maravillosa, ¿no? Está ahí en Santiago 1:17 que nos permite conocer el corazón de Dios, ¿no? Y no sé sé que la tenés lista. Estoy listo, hoy me estoy portando bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra versión dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Ese es nuestro Dios. En Él podemos confiar y en Él podemos estar firmes. ¿Cuántas veces escuché a mi padre predicar de este versículo y decía que cuando no hay sombra ni mudanza de variación es porque el sol está en su cenit, en el punto de su apogeo, y cuando estamos ahí al mediodía no hay sombra. Y es como que el sol queda clavado ahí y no varía. Qué importante es entender que Dios siempre está en la cima de su poder, en su trono y no se cae, nada lo toma por sorpresa, su brazo sigue extendido, su poder no ha acabado, Él está siempre en el apogeo de su autoridad. Y si confiamos en Él, enfrentemos lo que enfrentemos, podemos ver la victoria. Y lo maravilloso, que toda buena dádiva, Omar, viene de lo alto. De ese Padre de las luces. Viene de ese Padre. Por eso cuán importante es conocer el corazón de Dios, ¿no? Me estoy adelantando, pero Pedro dice que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Y eso me hace pensar, ¿no? Me lleva a cuando estaban en la barca en el mar de Galilea, Jesús durmiendo, una tormenta, y que lo despiertan al Señor y le dicen, ¿no tenés cuidado de nosotros? Qué tremendo, que ese que estuvo ahí en la barca, luego, ¿no? Declare, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tuvo cuidado de mí y va a tener cuidado de vos. Él cuida de nosotros. En Hebreos, ¿no? Capítulo 1, versículo 3, aquí el autor de Hebreos está hablando justamente de la superioridad de Jesucristo, comparándolo. Empieza comparándolo con los ángeles, con Moisés, con el sistema de adoración, ¿no? Y declara, Él es mejor, Él es mayor, Él es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior al sistema de sacrificios que había, superior al sacerdocio, ¿no? Y pasa por todo, ¿no? El Antiguo Testamento declarando la superioridad de Jesucristo. Pero acá Él dice, ¿no? En la primera parte, que el Hijo Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios.
Y esta frase, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Wow. ¡Qué maravilloso! Si Él sostiene el universo, ¿no va a poder sostenerte a vos? Si Él sostiene Con su palabra. ¿no va a poder encargarse de la necesidad, de la situación que estás enfrentando? Claro que sí, por supuesto que sí. En el Salmo 33, versículos 6 y 7, también nos dicen, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. ¡Qué tremendo! Es un Dios increíble. No nos entra en la mente. No, wow. Él habló y los cielos fueron creados. Con razón, el centurión que se acercó, ¿no?, pidiendo por su criado, Sí. que le dijo a Jesús, di la palabra. Sí. Y Jesús declaró, no he hallado Tanta fe en todo Israel. Como en este hombre. Él entendía quién era Jesús. La autoridad que La tenía. autoridad. Y que de nosotros se caigan todas escamas para entender la autoridad, el señorío de Jesucristo. Él dijo, ¿no? El Señor tan solo habló y fueron creados. Sopló la palabra. Y es interesante porque cuando hablamos, constantemente estamos soplando. Y me doy cuenta porque mi iPad queda todo lleno ¿no es cierto?, de esa saliva que sale, ese aire, ahí queda, siempre lo tengo que estar limpiando. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta. Mis palabras son espíritu y vida. Vida. Wow. Y vida. Por eso ahí entendemos, ¿no?, el poder de la palabra del Señor. Cuán importante es entonces hablar esta palabra, declarar la grandeza de Dios. Si me lleno de las noticias y de lo que escuché, lo que me contaron, todo lo que está pasando, el colapso económico y que esto y que lo otro, y termino sin fe, termino realmente. Y de la abundancia de ese corazón va a hablar esa boca mal. Totalmente. Pero si yo confieso, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor, que esa palabra se cumpla en mi vida. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará, ¿no? Ay, y ahí qué maravilloso. entender que el Señor nos protege con sus alas, que ahí estamos seguros, que Él es nuestra roca firme, que Él es nuestro escondite en esa roca, ¿no? ¿Qué importa lo que esté pasando? Aquel que habló y creó los mundos tiene poder para cuidar de mi vida en cualquier momento de la historia que tengamos que vivir, ¿no? Estaba leyendo un poquito más adelante ahí en Santiago y en el versículo 21 dice, desechá toda inmundicia, toda abundancia de malicia y recibí con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada. Me imagino que es una semilla que se mete en el corazón y sale la planta, ¿no? Amén. Implantada y dice, la cual puede salvar tu alma. Wow, wow. Es recibir la palabra que Dios me implanta, que Dios pone en mi corazón como un depósito para que germine y dé fe
y esa fe se sume a las obras y no sea muerta y empiece a cambiar mi entorno y a cambiar mi confesión y mi manera de pensar y mi manera de conducirme y mi manera de avanzar y mi manera de conquistar, todo porque una semilla fue plantada en mi corazón. Wow. Amén, amén. ¿Cuántas semillas hay que quizás todavía no germinaron, no? Regarlas con las oraciones, Amén, con amén. la adoración, todo eso hace que... Ay, eso me lleva a pensar cuán importante es la actitud del corazón al escuchar la palabra. Oh, sí. ¿Cuántos la escucharon y dijeron, no, mira que Dios va a hacer eso, mira que va a suceder? O le resbala y dicen, qué buena es esta palabra para... Y no, es para vos. Por eso, ¿no? Recibirla, como decía, con esa mansedumbre. humildad, con mansedumbre. La palabra implantada. Wow. La que te puede salvar el alma. Amén, amén. Salvarte las emociones, salvarte los pensamientos, salvar tu alma de la eternidad. Wow. Qué maravilloso. Abramos nuestros corazones, amados, a esa palabra de Dios que es poderosa, que es eficaz, que ha sido enviada. Y yo siento que el Señor está despertando aún promesas que el Señor ya te había dado. Pero es como que quedaron ahí a un costado, están como dormidas, quizás te olvidaste, te ocupaste con otras cosas, pero el Señor, el Espíritu Santo, está trayendo a tu mente esas palabras que Él en un momento de tu vida te dio, esas promesas que Él plantó, sembró en tu corazón, y que el Señor te dice, este es el momento en que germine, en que se cumpla en tu vida. Este es el tiempo del cumplimiento de la palabra que te di. Dios de su voluntad declaró, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Santiago lo expresa de esta manera. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos sus criaturas. Wow. Primicias de sus criaturas. Dios tiene grandes planes para vos. Amén. Dios quiere que seas criatura de Dios. Dios quiere que seas modelo y ejemplo, porque sos primicia. Y si sos primicia, todos los demás te van a seguir, todos los demás te van a observar y vas a poder reflejar la naturaleza y el reino de Dios con tus palabras, con tus acciones, con tus pensamientos, con las conquistas que obtengas. Hoy queremos orar para que cada palabra que fue plantada sea regada con esta oración para que dé fruto y fruto en abundancia, que se cancele todo argumento negativo. Amén. Y que todo plan de Dios se establezca en tu vida. Alejandra, Amén. si nos podés guiar. Amén. Señor, gracias por tu palabra eterna, poderosa, tu palabra que produce cambios, transformación. Tu palabra, Señor, que obra milagros, prodigios, sanidades. Tu palabra, Señor, que alimenta el espíritu, el alma. Señor, gracias por esa palabra que hoy tenemos, en la cual podemos confiar. Señor, que hoy se esté manifestando cada una de esas palabras que tú has sembrado. Señor, que se despierten, que germinen, que den fruto al 100%. Señor, que tu palabra cambie el corazón, que tu palabra traiga la bendición económica, que tu palabra traiga la sanidad, la restauración, la salvación, que tu palabra, Señor, traiga reconciliación,
que tú estés obrando, Señor, en este tiempo, en cada hogar. Y Señor, hoy hago mía la oración que está allí en el Salmo 33. Señor, tú velas por los que te temen. Señor, por aquellos que confían en tu amor inagotable. Tú rescatas de la muerte y nos mantienes con vida en tiempos de hambre. Señor, nosotros ponemos nuestra esperanza en ti. Tú eres nuestra ayuda, nuestro escudo. Nuestro corazón en ti se alegra, Señor, porque confiamos en tu santo nombre. Señor, que tu amor inagotable nos rodee, porque solo en ti está nuestra esperanza. Sí, Señor, tú eres nuestra esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es nuestra oración que Dios te eleve a sus caminos, que son mucho más altos, a sus pensamientos, que son superiores, Sí, sí. y que puedas vivir esa vida de conquista que Él planeó para vos. Alegría poder compartir este tiempo con ustedes, sabiendo que la palabra de Dios tiene poder creativo y no volverá a él vacía, se cumplirá en tu vida. Que Dios te bendiga y bueno, nos vemos en un próximo programa.